La notificación sonó en mi teléfono justo cuando estaba sacando mi famoso Apfelkuchen del horno, y la voz de Stefan llenó mi cocina con palabras que lo cambiarían todo. No soporto más a esta vieja inútil. Pronto se echará su última siesta y nos gastaremos todo su dinero en Mónaco. Se me heló la sangre al darme cuenta de que me había enviado por error un mensaje de voz destinado a su esposa, Claudia. Sin dudarlo, cogí el teléfono y hice una llamada. Pon nuestro plan en marcha. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde lo estás viendo. Soy Margarete Weber, tengo 64 años y, hasta hace 30 segundos, creía que mi hijo Stefan me quería. Había pasado la mañana horneando su pastel favorito para su visita de mañana, tarareando viejas canciones mientras la harina cubría la encimera de mi cocina. Ahora estaba paralizada, sosteniendo mi teléfono como si fuera una serpiente venenosa. El mensaje había sido breve, pero devastadoramente claro. La voz de Stefan, llena de irritación, quejándose a Claudia de tener que visitar a la vieja vaca otra vez. Cómo ambos estaban cansados de fingir que les importaba. Cómo ya habían elegido el hotel en Mónaco donde celebrarían mi muerte. Mis manos no temblaban mientras volvía a reproducir el mensaje. 3 años de viudez me habían enseñado que las personas que dicen quererte más son a menudo las que traman tu desaparición. Pero esto era mi propio hijo. Me acerqué a la ventana de la cocina y miré al jardín, donde mi difunto marido Klaus había plantado rosas cada primavera. Bueno, cariño, le susurré a su recuerdo. Parece que ha llegado el momento de poner en marcha ese plan del que hablamos. El plan. Klaus y yo lo habíamos discutido durante sus últimos meses, cuando el cáncer estaba ganando y ambos lo sabíamos. Greta, me dijo, cogiendo mi mano en su cama del hospital. La gente cambia cuando hay dinero de por medio, incluso la familia. Prométeme que te protegerás. Se lo prometí, aunque nunca imaginé que tendría que utilizar nuestro plan de contingencia contra nuestros propios hijos. Ahora marqué el número que había memorizado, pero que esperaba no tener que utilizar nunca. El doctor Joachim Müller, abogado especializado en sucesiones y viejo amigo de Klaus, respondió al segundo tono. Margarete, ¿va todo bien? Joachim, ¿recuerdas aquella conversación que tuvimos en julio sobre las disposiciones especiales que Klaus quería establecer? Hubo una pausa. ¿Estás diciendo que ha llegado el momento? Ha llegado el momento. Haré las llamadas. Por la mañana todo estará en marcha. Después de colgar miré a mi alrededor en la cocina. El pastel se enfriaba sobre la encimera, dorado y perfecto. Mañana, Stefan llegaría esperando que su madre, cariñosa y crédula, le sirviera el postre y probablemente le pidiera otro pequeño préstamo para ayudarle con la hipoteca. En cambio, descubriría que esta vieja vaca había estado 3 pasos por delante de él todo el tiempo. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de Claudia. Estoy deseando que llegue mañana. Stefan está impaciente por probar tu famoso Apfelkuchen. Sonreí por primera vez desde que escuché ese mensaje. Oh, cariño, pensé. Ninguno de los dos tiene ni idea de lo que se avecina. Debería haber visto las señales antes, pero el dolor tiene la capacidad de hacerte ignorar las señales de alarma. Los cambios en Stefan comenzaron de forma sutil. Llamadas perdidas, visitas canceladas y un repentino interés por mis finanzas y mi planificación futura. Pero, mirando atrás ahora, todas las interacciones de los últimos 6 meses habían conducido a este momento. Comenzó justo después del funeral de Klaus, cuando Stefan me llevó aparte en la recepción.
Mamá, sabes que Claudia y yo estamos aquí para ti, me dijo, rodeándome con el brazo por los hombros. Pero esta casa es demasiado grande para una sola persona. ¿Has pensado en mudarte a algo más pequeño? Lo descarté como una simple preocupación. El dulce Stefan, preocupado por su madre envejecida viviendo sola en una villa de 4 dormitorios. ¡Qué detalle! Luego vinieron las visitas, que parecían más bien inspecciones. Claudia comentaba los muebles antiguos, los suelos de parqué originales, los encantadores elementos antiguos que se podrían renovar maravillosamente. Stefan asentía con la cabeza y hacía preguntas casuales sobre el valor de la propiedad y los impuestos de sucesión. El mes pasado trajeron folletos, panfletos brillantes de comunidades para personas mayores con nombres como Sunset Residence y Golden Years House, lugares donde podría disfrutar de mi jubilación sin la carga del mantenimiento de la casa. «Mira estas actividades», había exclamado Claudia, señalando fotos de personas mayores pintando acuarelas y haciendo yoga en sillas. «Harías tantos amigos». El golpe de gracia llegó hace 3 semanas, cuando Stefan me sugirió que me reuniera con un amigo suyo que era asesor financiero. «Solo para asegurarnos de que tus ahorros están bien gestionados, mamá. No querrás quedarte sin dinero antes de morir, superar a mi dinero, como si fuera una tonta indecisa que no sabe llevar las cuentas». Llevaba 37 años gestionando nuestras finanzas durante nuestro matrimonio, mientras Klaus se centraba en su consulta médica. Ahora entendía su urgencia. No les preocupaban mis finanzas, les preocupaba acceder a ellas. Saqué la carpeta que guardaba en el cajón de mi escritorio, la que tenía la etiqueta «Documentos importantes». Dentro había copias de todo: mi testamento, la póliza de seguro de vida de Klaus, las escrituras de las propiedades y las cuentas de inversión, todo lo que Stefan y Claudia creían saber. Lo que no sabían era que Klaus y yo habíamos estado planificando esta posibilidad desde su diagnóstico. La gente se vuelve extraña cuando se trata de la muerte y el dinero, me había advertido Klaus durante uno de sus tratamientos de quimioterapia. Incluso la familia. Especialmente la familia. Había insistido en que estableciéramos medidas de protección, fondos fiduciarios, mecanismos legales y medidas de seguridad que se activarían si alguien intentaba aprovecharse de mí. En ese momento pensé que estaba siendo paranoico. Ahora me daba cuenta de que había sido premonitorio. Sonó mi teléfono. Era Anna, mi hija. «Hola, mamá. ¿Cómo lo llevas?». La voz de Ana transmitía la misma preocupación artificial que había escuchado en la de Stefan, pero, de alguna manera, me pareció diferente, ensayada. «Estoy bien, cariño. De hecho, Stefan vendrá mañana». «Ah». Ana parecía sorprendida. «No me lo dijo cuando hablamos ayer». Interesante. Así que mis hijos habían estado hablando de mí a mis espaldas. «Ana, ¿puedo preguntarte algo? ¿Stefan y tú habéis hablado de mi situación?». Silencio. Luego, con cautela. «Solo estamos preocupados por ti, mamá. Estás sola en esa casa tan grande, gestionando todo tú sola». Ahí estaba. El mismo guión que había estado leyendo Stefan. «Ya veo. Y supongo que ambos tenéis sugerencias sobre lo que debería hacer». «Bueno». La voz de Ana se hizo más débil. «Hay algunas comunidades muy agradables en las que podrías recibir ayuda cuando la necesites, pero sin perder tu independencia». Independencia. Seguían usando esa palabra, pero lo que querían decir era justo lo contrario. Después de colgar, me senté en el viejo sillón de Klaus, el que había dejado exactamente como él lo había dejado.
Incluso mi hija estaba al tanto. Mis 2 hijos, como buitres, esperaban su herencia. La visita del día siguiente iba a ser muy instructiva para todos nosotros. La mañana amaneció fresca y despejada, perfecta para lo que tenía planeado. A las 9 en punto sonó el timbre. Abrí la puerta y me encontré a Stefan y Claudia en el porche, ambos con ese tipo de sonrisa que se ve en las funerarias, comprensiva, pero ligeramente impaciente. Mamá. Stefan me abrazó con un abrazo que parecía ensayado. Estás estupenda. Claudia se adelantó con un ramo de flores comprado en el supermercado. Son para ti, Margarete. Stefan me ha dicho lo mucho que te gustan las margaritas. Llevaba 20 años siendo alérgica a las margaritas, pero le di las gracias de todos modos. Algunas batallas aún no merecían la pena. Entrad, entrad. Tengo café preparado. Se acomodaron en mi salón y me fijé en cómo sus ojos vagaban, catalogando, evaluando. La mirada de Claudia se detuvo en el aparador de porcelana de mi abuela. Stefan estudió las fotos familiares como si estuviera memorizando cuáles se quedaría. Bueno, mamá, comenzó Stefan después de que agotáramos el tema del tiempo. Claudia y yo hemos estado pensando en tu situación aquí. ¿Mi situación? Bueno, ya sabes, estar sola, ocuparte de esta gran casa, manejar todas las responsabilidades. Serví el café con manos firmes. ¿Qué responsabilidades son esas, Stefan? Él intercambió una mirada con Claudia. El trabajo del jardín, el mantenimiento, la compra, administrar tus medicamentos. No tomo ninguna medicación excepto vitaminas. Cierto, pero a medida que envejeces, tengo 64 años, no 94. Claudia se inclinó hacia adelante con esa cara de simpatía tan bien ensayada. Por supuesto que aún eres joven y capaz, Margarete, pero ¿no sería agradable tener ayuda? ¿Vivir en un lugar donde no tengas que preocuparte por nada? Habían traído nuevos folletos, esta vez más brillantes, con precios más altos y palabras como lujo y vida estilo resort. Mira este, dijo Stefan, extendiendo el folleto más brillante sobre mi mesa de centro. Meadowbrook Estates. Tiene piscina, 3 restaurantes y se encargan de todo: limpieza, cocina, incluso transporte a las citas. Estudié el folleto. Las cuotas mensuales empezaban en 7.000 euros. Parece caro. Ahí está lo bueno, dijo Claudia con los ojos iluminados. Venderías esta casa y con lo que obtendrías podrías vivir allí durante años sin preocupaciones. Ah, ahí estaba. Vender la casa. ¿Y qué pasa con el dinero cuando muera? Otro intercambio de miradas entre ellos. Bueno, dijo Stefan con cautela, lo que quede se lo quedarán tus beneficiarios tal y como se indica en tu testamento. Ya veo. ¿Y habéis leído mi testamento? No lo hemos leído exactamente, pero sabemos lo básico. Ana y yo lo heredamos todo a partes iguales, ¿verdad? Eso es lo que tú y papá siempre nos habéis dicho. Dejé mi taza de café sobre la mesa. En realidad, eso ha cambiado. La temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados. ¿Cambiaron? La voz de Claudia se quebró ligeramente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que he actualizado mi testamento, varias veces en realidad desde que murió tu padre. Stefan apretó la mandíbula de forma casi imperceptible. Mamá, deberías haber discutido las decisiones financieras importantes con nosotros. Podríamos haberte ayudado a comprender las implicaciones. Oh, comprendo perfectamente las implicaciones. Me levanté y me acerqué a mi escritorio, sacando un grueso sobre de Manila. De hecho,
Tengo copias aquí mismo si queréis revisarlas. Claudia apretaba su bolso con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Margarete, seguro que no necesitas hacer ningún cambio drástico. Tu testamento original era perfectamente razonable. ¿Radicales? Arqueé una ceja. Interesante elección de palabras. Stefan se levantó bruscamente. Mamá, creo que todos deberíamos dar un paso atrás. Está claro que algo te ha molestado, y no es prudente hacer cambios legales permanentes cuando estás emocional. ¿Emocional? Casi me echo a reír. Stefan, hacía años que no me sentía tan lúcida. En ese momento sonó mi teléfono. Era el doctor Joachim Müller, justo a la hora prevista. Disculpen, dije al contestar. Margarete Weber al habla. Señora Weber, soy el doctor Müller. Le llamo para confirmarle que todos los documentos que discutimos se han presentado y ejecutado esta mañana. Ahora todo es legalmente vinculante y está en vigor. Me aseguré de que mi voz se oyera claramente en toda la habitación. Gracias, Joachim. Me alegro mucho de que hayamos podido poner en marcha el plan de protección de mi difunto marido. Después de colgar, el silencio se extendió como un cable tensado. ¿Plan de protección?, preguntó Stefan con voz cuidadosamente controlada. ¿Qué tipo de plan de protección? Sonreí y me recosté en mi silla. Del tipo que se activa cuando alguien intenta aprovecharse de una viuda vulnerable. Y entonces reproduje su mensaje de voz. Stefan palideció cuando su propia voz llenó la sala de estar. Ya no soporto más a esta vieja inútil. Pronto dormirá su último sueño y nos gastaremos todo su dinero en Mónaco. Se oyó el grito ahogado de Claudia. Miró a su marido como si nunca lo hubiera visto antes, aunque sospechaba que ella había sido parte de la conversación. Cuando terminó el mensaje, el silencio se prolongó tanto que pude oír el tic-tac del reloj de mi abuelo en el pasillo. «Mamá, puedo explicarlo», comenzó Stefan. «¿De verdad?», mantuve mi voz agradable, conversacional. «Porque me interesa mucho escuchar cómo explicas que mi muerte es un inconveniente que está tardando demasiado». No es eso lo que quería decir. Estaba frustrado hablando con Claudia sobre mi preocupación por ti, por vivir sola. Se me escapó. Claudia recuperó la voz. Se ha sacado completamente de contexto, Margarete. Stefan ha estado muy estresado por tu bienestar. ¿Mi bienestar? Repetí las palabras lentamente. Dime, ¿cuándo reservasteis exactamente el viaje a Mónaco? La pregunta quedó flotando en el aire como humo. Stefan miró rápidamente a Claudia, que de repente se había fascinado con su manicura. «No hemos reservado nada», dijo Stefan finalmente. Saqué mi teléfono y les mostré una captura de pantalla. «Esto es del Instagram de Claudia, publicado hace 3 días. No puedo esperar a nuestra escapada romántica a Mónaco. Por fin hemos reservado el hotel con el que soñábamos». El rostro de Claudia sufrió varios cambios de color interesantes. Eso es para nuestro aniversario del año que viene. Tu aniversario es en marzo. Esta publicación habla de un viaje en septiembre, el mes que viene. Stefan se sentó pesadamente y se pasó las manos por el pelo. Vale, sí, reservamos un viaje, pero no es lo que tú crees. Lo que pienso, le interrumpí, es que has estado planeando celebrar mi muerte con unas vacaciones. Lo que pienso es que me has estado empujando hacia una residencia de ancianos cara para agotar mis activos más rápido. Lo que pienso es que he criado a un hijo que ve a su madre como un obstáculo para su herencia. «Eso no es justo», exclamó Stefan alzando la voz. «¿Sabes lo que es ver a tu madre vivir sola?
¿Sabes lo que es saber que le puede pasar algo? ¿Sabes el estrés que hemos soportado? ¿El estrés que habéis sufrido? Me levanté, sintiendo la ira recorriendo mis venas como electricidad. ¿El estrés de preguntaros cuándo moriré para poder gastar mi dinero? Claudia empezó a llorar, lágrimas reales o fingidas. Con ella era difícil saberlo. Margarete, por favor, te queremos. Estamos preocupados por ti. Quizás lo hemos manejado mal, pero nuestras intenciones son buenas. Vuestros corazones están en mi cuenta bancaria. Estefan también se levantó con el rostro enrojecido. Bien, ¿quieres sinceridad? Sí, nos preocupan tus finanzas. Sí, hemos hecho algunos planes basándonos en lo que pensábamos que sería nuestra herencia. Sí, creemos que eres demasiado terca para admitir que necesitas ayuda. Pero eso no significa que no te queramos. ¿No es así? Mamá, sé razonable. Somos una familia. La familia se cuida entre sí. Papá habría querido que te cuidáramos. Tu padre quería que me cuidaran. Por eso se aseguró de que estuviera protegida de ustedes. Stefan frunció el ceño. ¿Protegida de nosotros? Somos tus hijos. Y, sin embargo, aquí estáis, tramando mi desaparición a través de mensajes de voz que pensabais que nunca escucharía. Claudia se secó los ojos con un pañuelo. ¿Qué significa exactamente este plan de protección? Sonreí y saqué los documentos legales del sobre. Significa que, a partir de esta mañana, todo ha cambiado. Mi testamento, mis fideicomisos, mis beneficiarios, todo se ha actualizado según un plan de contingencia que vuestro padre y yo establecimos antes de que él falleciera. ¿Un plan de contingencia para qué?, preguntó Stefan. Para esta situación exacta, para la posibilidad de que el dolor y la codicia hicieran que mis hijos olvidaran que soy una persona, no solo una fuente de ingresos. Extendí los documentos sobre la mesa de centro. ¿Queréis leer las nuevas condiciones o os las resumo? Stefan cogió los papeles y los hojeó frenéticamente. A medida que leía, su rostro pasó de rojo a pálido y luego a gris. Esto no puede ser legal, susurró. Oh, es perfectamente legal. Tu padre se aseguró de ello. Claudia estaba leyendo por encima de su hombro, olvidándose de sus lágrimas. ¿Qué dice? La voz de Stefan sonó hueca cuando respondió. Dice que no recibiremos nada. ¿Nada?, preguntó Claudia con voz quebrada. ¿Nada? Nada, confirmé alegremente. Todos los activos, todas las cuentas, cada centavo, todo irá a la caridad si alguno de mis hijos intenta manipularme, coaccionarme o aprovecharse de mí de cualquier manera. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, Stefan me miró con los ojos encendidos. No puedes hacer esto. Tenemos derechos. ¿Qué derechos son esos exactamente? Somos tu familia. Nos merecemos... Os merecéis exactamente lo que os habéis ganado, dije con calma. Y, según la conversación de hoy, eso parece ser nada. Claudia se levantó bruscamente. Esto es una locura. Nos vamos. Buena idea, asentí. Y Claudia, quizá quieras cancelar ese viaje a Mónaco. Después de que se marcharan, me senté en mi tranquila casa, dejando que el silencio me inundara como un baño purificador. Mis manos ya no temblaban, mi corazón ya no latía con fuerza. Por primera vez desde la muerte de Klaus me sentía completamente en control. Mi teléfono sonó a los 20 minutos. Era Ana. ¿Mamá? Stefan acaba de llamarme. Está furioso. Dice que los has excluido a él y a Claudia por completo de tu testamento.
Estefan dice muchas cosas, ¿no? ¿También te ha contado lo del mensaje de voz que me envió accidentalmente? Silencio. Luego, con cautela. ¿Qué mensaje de voz? Se lo puse también a ella. Cuando terminó, Ana se quedó en silencio durante un largo rato. Mamá, no tenía ni idea de que Estefan sintiera eso por ti. ¿Tú no? Porque él mencionó que vosotros dos habíais hablado de mi situación vital con bastante detalle. Otra pausa. Hemos hablado de nuestras preocupaciones, sí, pero yo nunca me referiría a ti de esa manera. ¿De qué manera, Ana? Como si fueras una carga, como si estuviéramos esperando a que murieras. Me recosté en mi silla. ¿No es así? ¿Mamá? Ana parecía genuinamente sorprendida. ¿Cómo puedes siquiera preguntar eso? Porque durante los últimos 6 meses, mis 2 hijos me han estado presionando para que me mude a una residencia asistida muy cara. Me han preguntado por mis finanzas y han hecho planes que dan por hecho que no voy a estar aquí mucho más tiempo. ¿Qué se supone que debo pensar? Estamos preocupados por ti. Vives sola en una casa que es demasiado grande para ti. Nunca sales a ningún sitio, no tienes citas. Soy viuda, Ana. Perdí al amor de mi vida. Perdóname si no estoy preparada para apuntarme a clases de baile de salón y a fiestas para solteros. La voz de Ana se suavizó. Lo sé, mamá. Sé lo mucho que querías a papá, pero él no querría que dejaras de vivir. No he dejado de vivir. Simplemente he empezado a vivir según mis propios términos, en lugar de según las expectativas de los demás. Pero el testamento sigue en pie. Tanto tú como Estefan me habéis demostrado exactamente cuánto puedo confiaros mi futuro. La respuesta es nada en absoluto. Mamá, por favor, entiendo por qué estás enfadada con Estefan. Ese mensaje fue horrible, pero yo nunca he dicho nada parecido sobre ti. Nunca he deseado que murieras para poder heredar tu dinero. Tenía razón. Ana nunca había sido tan cruel como Estefan. Simplemente había sido su cómplice. Ana, cuando Estefan me sugirió que me mudara a una residencia asistida, ¿qué le dijiste? Una larga pausa. Le dije que me parecía una buena idea, por tu seguridad y tu vida social. Y cuando habló de gestionar mis finanzas, le dije que quizá deberíamos animarte a ser más conservadora con tus inversiones. Conservadora. ¿Qué significa eso? Significa más accesible, más fácil de gestionar cuando sea demasiado mayor para gestionarlas yo misma. Mamá, me estás poniendo palabras en la boca. ¿Ah, sí? ¿O por fin estoy escuchando las palabras que llevas meses evitando decir? Ana empezó a llorar. Te quiero, mamá. De verdad. Pero también tengo que pensar en mis hijos, las tasas universitarias, los pagos de la hipoteca. Pensé que comprender mejor nuestra futura herencia nos ayudaría a planificar mejor. Ahí estaba. La verdad envuelta en un bonito envoltorio, pero seguía siendo la verdad. Tu futura herencia, repetí. No mi vida actual, sino tu futura ganancia inesperada. Eso no es justo. Justo. Casi me echo a reír. Ana, justo habría sido que mis hijos me visitaran porque me echaban de menos, no porque quisieran evaluar mis bienes. Justo habría sido que me llamaran por teléfono para preguntarme cómo me encontraba, no cómo gestionaba mi dinero. Nos importa cómo te encuentras. No. Os importa cuánto tiempo creéis que me queda.
El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Finalmente, Ana volvió a hablar, con voz débil. ¿Qué pasa ahora? ¿Ahora? Ahora ambas aprenderéis a quererme por quien soy, no por lo que valgo, o aprenderéis a vivir sin ninguna de las dos cosas. El testamento es definitivo. Los documentos del fideicomiso están presentados. El plan de protección está en vigor. Si alguna de las dos vuelve a intentar manipular mi situación vital, mis finanzas o mis decisiones, cada céntimo irá a parar a organizaciones benéficas. Mamá, no puedes hablar en serio. Nunca he dicho nada más en serio en mi vida. Después de colgar, fui a la cocina y miré el pastel de Stefan, que seguía en la encimera donde lo había dejado esa mañana. Era su favorito desde que tenía 7 años. Lo había hecho con mucho cariño, anticipando su sonrisa cuando lo probara. Ahora me parecía un monumento a mi propia estupidez. Cogí el pastel y salí al jardín. El cubo de compostaje estaba cerca de la valla trasera, junto a las rosas de Klaus. Mientras tiraba el pastel perfecto a la basura orgánica, sentí que algo cambiaba dentro de mí. La antigua Margarete habría guardado el pastel, lo habría envuelto con cuidado y lo habría guardado para la próxima visita, con la esperanza de que las cosas mejoraran. Habría puesto excusas por el comportamiento de sus hijos y se habría culpado a sí misma por malinterpretar sus intenciones. ¿La nueva Margaret? La nueva Margaret había dejado de poner excusas por personas que la veían como una herencia andante. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Frau Weber, soy la asistente del Dr. Müller. El Dr. Müller quería que le confirmara que todos los documentos se han presentado correctamente en el tribunal hoy. Las nuevas disposiciones son legalmente vinculantes a partir de las 16 horas de esta tarde. Le respondí. ¡Qué oportuno! Gracias. Mientras caminaba de vuelta hacia la casa, vi a mi vecina Elena trabajando en su jardín. Me saludó con la mano y me dijo, ¿todo bien por allí, Margarete? He visto a Stefan y Claudia marcharse con bastante prisa. Todo va de maravilla, Elena, le respondí. De hecho, creo que por fin las cosas están exactamente como deberían estar. Pasaron 3 días sin que ninguno de mis hijos diera señales de vida. Al cuarto día, sonó el timbre de mi puerta a las 7 de la mañana. Stefan estaba en el porche, con aspecto de no haber dormido en una semana. Mamá, tenemos que hablar. Yo estaba en bata, con una taza de café en la mano, totalmente desprevenida para un drama tan temprano. Son las 7 de la mañana, Stefan. He estado despierto toda la noche, pensando en lo que dijiste, en el testamento, en el plan de protección, en todo. Parecía realmente angustiado, lo cual era o bien una gran actuación o bien un remordimiento real. Con Stefan era difícil distinguir la diferencia. ¿Quieres pasar? Me siguió a la cocina, donde le serví café sin que me lo pidiera. Viejas costumbres. Mamá, quiero pedirte perdón, de verdad, no solo para volver a caerle bien. Me senté frente a él en la mesa de la cocina, la misma mesa en la que le había dado el desayuno cada mañana durante 18 años. Te escucho. Ese mensaje de voz, escucharme decir esas cosas sobre usted, me hizo sentir mal. No porque usted lo oyera, sino porque yo lo dijera. Apretó las manos alrededor de la taza de café como si intentara calentar algo congelado en su interior. Claudia y yo llevamos meses con problemas económicos. Mis comisiones en la agencia inmobiliaria han bajado un 60% con respecto al año pasado. Tenemos la hipoteca, los pagos del coche, la deuda de la tarjeta de crédito y sí,
Empezamos a pensar en tu herencia como una solución a nuestros problemas. Al menos estaba siendo sincero. Nos convencimos a nosotros mismos de que estábamos preocupados por ti, pero en realidad estábamos preocupados por nosotros. ¿Por cuánto tiempo podríamos mantener las apariencias antes de que todo se viniera abajo? Stefan, no, déjame terminar. Cuando te llamé, vieja inútil, cuando hablé de tu muerte como si fuera un libro atrasado de la biblioteca, no era la frustración la que hablaba, era la desesperación y la codicia, y me avergüenzo de mí mismo. Me miró con unos ojos que me recordaron al niño pequeño que solía confesarme que había roto mis jarrones. Sé que no puedo deshacer lo que dije. Sé que no puedo recuperar los meses en los que te traté como un problema que había que resolver en lugar de como una persona a la que amar. Pero quiero intentar arreglar esto. ¿Cómo? No lo sé. Esperaba que tú me lo dijeras. Estudié el rostro de mi hijo, buscando signos de manipulación, remordimiento fingido, estrategia calculada. Todo lo que vi fue agotamiento y lo que parecía un arrepentimiento genuino. Stefan, ¿recuerdas cuando tenías 12 años y me robaste 20 euros de mi bolso para comprar cómics? Asintió con la cabeza, confundido por el cambio de tema. ¿Recuerdas cuál fue tu castigo? Me hiciste devolver los cómics y hacer tareas extra para recuperar los 20 euros. ¿Y qué te dije sobre la confianza? Su voz era tranquila. Que es fácil romperla y difícil reconstruirla. Exacto. No solo me robaste dinero, Stefan, me robaste la tranquilidad. Me hiciste cuestionar si podía confiar en que mis propios hijos me querían sin segundas intenciones. Lo sé, lo sabes, porque la forma en que tú y Claudia miráis esta casa, mis muebles, mis joyas, no es con aprecio o recuerdos, es con ojos de tasación, como si ya estuvierais repartiendo el botín. Stefan se estremeció. Tienes razón. Y Ana, puede que no haya dicho las mismas palabras que tú, pero ha estado igual de ansiosa por discutir mis finanzas y mis futuros arreglos de vivienda. Mamá, ¿qué puedo hacer para arreglar esto? Me recosté en mi silla, pensativa. No estoy segura de que puedas, Stefan. La confianza no es como un jarrón roto que se puede pegar. Una vez que se rompe, siempre quedan grietas. Así que eso es todo. ¿Voy a desaparecer de tu vida para siempre por un momento horrible? ¿Un momento horrible? Arqueé una ceja. Stefan, ese mensaje de voz solo fue la confirmación de lo que llevaba meses intuyendo. La sutil presión para reducir gastos, las preguntas sobre mis estrategias de inversión, las miradas preocupadas cuando mencionaba las reformas de la casa o los planes de viaje. Estábamos preocupados. Estabais calculando. Hay una diferencia. Stefan se llevó las manos a la cabeza. ¿Y ahora qué pasa? ¿Pierdo a mi madre porque fui estúpido y codicioso? No me pierdes porque fueras codicioso, Stefan. Pierdes mi herencia porque me demostraste que no puedo confiar en ti. Levantó la vista bruscamente. ¿Hay alguna diferencia? Podría haberla. Si puedes demostrarme que valoras nuestra relación más que mi cuenta bancaria. ¿Cómo lo hago? Me levanté y volví a llenar mi taza de café, ganando tiempo para pensar. Empieza por aceptar que el testamento no va a cambiar, que el dinero se ha ido, que la herencia ya no está sobre la mesa y que tu madre no es un plan de jubilación. De acuerdo. Empieza a llamarme porque me echas de menos, no porque necesites algo. Empieza a visitarme porque disfrutas de mi compañía,
No porque quieras evaluar mi competencia. Puedo hacerlo. Y empieza a tratarme como a una persona con mis propios deseos y necesidades, no como un problema que hay que gestionar. Stefan se quedó callado durante un largo rato. Luego dijo: Mamá, ¿qué quieres? No lo que creemos que deberías querer, sino lo que realmente quieres. Era una pregunta muy sencilla, pero nadie me la había hecho en 3 años. Quiero viajar, dije sin pensarlo. Quiero ver Irlanda y Escocia, lugares que tu padre y yo siempre planeamos visitar. Quiero tomar clases de cocina y aprender a hacer pasta italiana auténtica. Quiero leer libros sin sentirme culpable por gastar dinero en mí misma. Stefan sonrió, la primera sonrisa sincera que le veía en meses. Entonces, ¿por qué no lo haces? Porque cada vez que menciono viajar, hacer cursos o gastar dinero en experiencias, Ana y tú empezáis a hablar de ingresos fijos y de la importancia de preservar el capital. Fuimos unos idiotas. Sí, lo fuisteis. Nos quedamos sentados en un cómodo silencio durante unos minutos. Entonces Stefan preguntó: ¿Hay alguna posibilidad, aunque sea mínima, de que cambies de opinión sobre el testamento? Miré a mi hijo. Lo miré de verdad y vi algo que no había visto en meses. Vi al niño que solía traerme ramos de dientes de león, que me llamó cuando consiguió su primer trabajo, que lloró en el funeral de su padre no solo por su pérdida, sino también por la mía. Pregúntamelo de nuevo dentro de 1 año, le dije, después de que me hayas demostrado que puedes quererme sin esperar nada a cambio. Por primera vez desde aquel horrible mensaje de voz, Stefan sonrió con sinceridad. Puedo hacerlo. Ya veremos, le dije. Pero, por primera vez en días, sentí algo que podría haber sido esperanza. 2 semanas después de la confesión entre lágrimas de Stefan en la cocina, Ana apareció sin avisar con una cazuela y lo que probablemente pensaba que era una estrategia brillante. La observé desde mi ventana mientras ensayaba su acercamiento en la entrada, ajustando su expresión de hija preocupada a la de cuidadora cariñosa. «Hola, mamá», exclamó cuando abrí la puerta. «Te he traído tu plato favorito, lasaña». No era mi plato favorito desde 1987, pero la dejé entrar de todos modos. A veces hay que dejar que la gente se cuelgue con su propia soga. ¡Qué detalle, Anna! ¿A qué se debe? Se movía por mi cocina como si fuera suya, calentando la cazuela y poniendo la mesa con mi vajilla. ¿No puede una hija querer simplemente pasar tiempo con su madre? Sí, puede, pero, según mi experiencia, las hijas que aparecen con cazuelas suelen querer algo. La sonrisa de Ana se desvaneció. Mamá, últimamente te has vuelto muy cínica. Prefiero el término realista. Nos sentamos a comer su mediocre lasaña y esperé a que me dijera el verdadero motivo de su visita. Llegó durante el postre. He estado pensando en nuestra conversación de la semana pasada, dijo, cortando el tiramisú comprado en la tienda que había traído. Sobre el mensaje de Stefan, el testamento y todo lo demás. ¿De verdad? Y me he dado cuenta de algo. Stefan se equivocó al decir esas cosas horribles, pero quizá todos hemos abordado esto de forma equivocada. Bebí un sorbo de café y esperé a que continuara. En lugar de hablar de tus necesidades futuras, quizá deberíamos hablar de tu felicidad actual. ¿Qué te haría sentir más realizada en este momento? Interesante. Un enfoque diferente, pero un enfoque al fin y al cabo. ¿Qué crees que me haría feliz, Ana? Bueno, mencionaste que querías viajar, tomar clases.
Quizá, en lugar de preocuparte por ahorrar dinero, deberías gastarlo en experiencias. Es un cambio de opinión notable para alguien que el mes pasado estaba preocupada por mi estrategia de inversión conservadora. Las mejillas de Ana se sonrojaron. Me equivoqué en eso. Dejé que el miedo al futuro me impidiera ver tus necesidades actuales. ¿Miedo a qué, exactamente? Miedo a que te quedaras sin dinero y tuviéramos que mantenerte económicamente. Por fin, un poco de sinceridad. ¿Y ahora? Ahora creo que ese es un problema que nos incumbe a nosotros, no a ti. Deberías vivir la vida que quieres mientras puedas. Me recosté en la silla y estudié el rostro de mi hija. Era buena, mejor que Stefan en la manipulación. Este enfoque era más sofisticado, más inteligente desde el punto de vista emocional. Ana, ¿sabes lo que solía decir tu padre sobre ti? Ella negó con la cabeza. Decía que eras del tipo de inteligente más peligroso, lo suficientemente inteligente como para decirle a la gente lo que quería oír de forma tan convincente que se olvidaban de fijarse en tus verdaderas intenciones. Mamá, era un cumplido. Tu padre admiraba el pensamiento estratégico. No estoy siendo estratégica, estoy siendo sincera. ¿De verdad? Porque este nuevo apoyo a mi gasto de dinero tiene algo que ver con el hecho de que si lo gasto todo, no quedará nada para que ustedes dos hereden. El tenedor de Ana se detuvo a medio camino de su boca. Piénsalo, continué. Si puedes convencerme de que me gaste mis ahorros en viajes y experiencias, cuando muera no quedará nada para donar a la caridad. El testamento se vuelve irrelevante. Eso no es... Yo no... ¿No pensaste que me daría cuenta? Ana dejó el tenedor y me miró con algo parecido al respeto. Mamá, das más miedo de lo que pensaba. Soy más inteligente de lo que ambos pensáis. ¿Y ahora qué pasa? Sonreí. Ahora aprenderás la misma lección que está aprendiendo Stefan, que no soy un problema que hay que resolver ni un recurso que hay que gestionar. Soy tu madre y me merezco algo mejor que una manipulación disfrazada de preocupación. Ana se quedó callada durante un largo rato. Luego preguntó, ¿hay alguna forma de volver atrás? ¿Para cualquiera de los dos? Quizás sí, pero para ello tienes que aceptar que no tienes ningún derecho sobre mi dinero, mis decisiones o mi futuro. Ninguno en absoluto. Y si lo hacemos, entonces quizá podamos reconstruir una relación basada en algo más que las expectativas de herencia. Después de que Ana se marchara, llamé al doctor Müller. ¿Cómo lo llevas, Margarete? Mejor de lo que esperaba. Pero necesito preguntarte algo. Ese plan de protección que Klaus estableció, ¿había algo más que solo cambiar el testamento? El doctor Müller se quedó callado por un momento. ¿A qué te refieres? Me refiero a si Klaus anticipó que nuestros hijos podrían intentar múltiples estrategias para manipularme. Margarete, tal vez deberías venir a mi oficina. Hay algunas cosas que debemos discutir en persona. Algo en su tono me hizo sentir un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de cosas? Del tipo que requieren privacidad y documentación. ¿Puedes venir mañana por la mañana? Después de colgar, me senté en mi salón preguntándome qué otras sorpresas había planeado Klaus. Mi marido siempre había ido 3 pasos por delante de los demás. Eso era lo que le había convertido en un médico de éxito y un inversor astuto. Pero ¿qué más había previsto sobre el comportamiento de nuestros hijos? El bufete del doctor Müller
Ocupaba la segunda planta de un edificio restaurado de estilo Art Nouveau en el centro de la ciudad. Había estado allí docenas de veces a lo largo de los años, pero subir esas escaleras a la mañana siguiente me resultó diferente, más siniestro. Margarete, gracias por venir. El doctor Müller me abrazó como si fuéramos familia, lo que en muchos sentidos éramos después de 30 años de amistad. Me llevó a su despacho privado y cerró la puerta. Sobre su escritorio había un grueso expediente con la etiqueta Fideicomiso de la familia Weber. Disposiciones confidenciales. Antes de empezar, dijo, sentándose detrás de su escritorio, quiero que sepas que todo lo que voy a mostrarte fue idea de Klaus. Me hizo prometer que no revelaría estos detalles a menos que se dieran unas circunstancias concretas. ¿Qué tipo de circunstancias? Pruebas de que alguno de tus hijos intentaba manipularte o estafarte. Se me secó la boca. ¿Estafarme? El doctor Müller abrió el expediente y sacó una pila de documentos. Klaus contrató a un investigador privado 6 meses antes de morir. Quería comprender la verdadera situación financiera y las motivaciones de su familia. ¿Qué hizo qué? Margarete, Klaus quería a sus hijos, pero no era ciego ante sus defectos de carácter. Le preocupaban especialmente los hábitos de gasto de Stefan y el sentido de derecho de Anna. El doctor Müller extendió varias fotografías sobre su escritorio. Extractos de tarjetas de crédito, registros bancarios, documentos hipotecarios. Stefan y Claudia no solo tienen problemas económicos, están ahogados. Han refinanciado su casa 2 veces, han agotado el límite de 6 tarjetas de crédito y han pedido préstamos contra el fondo de pensiones de Stefan. Tienen una deuda de consumo de más de 200.000 euros. Me quedé mirando las cifras, con la cabeza dando vueltas. ¿Cómo lo han ocultado? Con mucho cuidado. Pero el investigador de Klaus fue minucioso. Me mostró más documentos. Ana y Thomas no están mucho mejor. Tienen una deuda de 150.000 euros, en su mayor parte por intentar mantener un estilo de vida que no pueden permitirse. Colegios privados para los niños, coches caros, la reforma de la cocina del año pasado, todo financiado. Así que su preocupación por mis finanzas en realidad era preocupación por las suyas. Necesitan tu herencia, Margarete, desesperadamente. Sin ella, ambas familias se enfrentan a la quiebra. El doctor Müller sacó otra carpeta. Pero eso no es lo peor. Sentí un nudo en el estómago. ¿Hay algo peor? Hace 3 meses, Stefan contrató una póliza de seguro de vida a tu nombre, una muy cuantiosa. La habitación pareció inclinarse. ¿Qué ha hecho qué? 2 millones de euros, con él como beneficiario. Se inscribió como interesado, asegurable por ser tu cuidador y responsable financiero de tu bienestar. No podía hablar, no podía respirar. Margarete, ¿estás bien? Una póliza de seguro de vida, susurré. A mi nombre. Y aún hay más. La póliza tiene una cláusula que paga el doble en caso de muerte accidental. De repente, el mensaje de voz cobró un sentido terrible. No solo deseaba mi muerte, sino que, además, tenía motivos para contribuir a ella. Joachim, ¿me estás diciendo que mi hijo podría realmente? Te estoy diciendo que Klaus anticipó esta posibilidad y tomó medidas de protección. Sacó un documento más. Esta es una carta que Klaus escribió para que se abriera solo si surgían pruebas de fraude o daño potencial. Con manos temblorosas, cogí el sobre marcado para Greta si ocurre lo peor. Dentro había una sola hoja de papel con la cuidadosa letra de Klaus.
Mi querida Greta, si estás leyendo esto significa que nuestros hijos han mostrado su verdadera cara. Lamento haber tenido razón al sospechar de ellos y lamento aún más que hayas tenido que descubrir su traición. Pero quiero que sepas que no estás indefensa. El investigador que contraté sigue vigilando la situación. Si Stefan o Ana han intentado perjudicarte económica o físicamente, se proporcionarán pruebas a las autoridades. Eres más fuerte de lo que crees, más inteligente de lo que ellos creen y más rica de lo que sospechan. La información de la cuenta que aparece al final de esta página te mostrará exactamente cuán rica eres. Toma el control, mi amor. Demuéstrales que no eres víctima de nadie. Con amor, Klaus. PD. Consulta la cuenta 4437291 en el Deutsche Bank. La contraseña es Rosengarten 224. Miré al doctor Müller con lágrimas en los ojos. Klaus lo sabía desde el principio. Sabía lo suficiente como para protegerte. La pregunta es, ¿qué quieres hacer con esta información? Pensé en la confesión entre lágrimas de Stefan en mi cocina, en sus promesas de mejorar. Pensé en la lasaña de Ana y en su nuevo ánimo para que gastara mi dinero. Todo ello, cada conversación, cada visita, cada llamada telefónica preocupada, se había visto contaminado por su desesperación y su codicia. Quiero ver la cuenta que mencionó Klaus. El doctor Müller giró la pantalla de su ordenador hacia mí y se conectó a la página web del banco. Cuando apareció el saldo de la cuenta, me quedé sin aliento. 3,2 millones de euros. 3 veces más de lo que tus hijos pensaban que valías. Klaus movió dinero durante todo tu matrimonio, pequeñas cantidades, cuidadosamente invertidas, completamente legales. Creó una red de seguridad a la que podrías acceder si alguna vez necesitabas desaparecer o empezar de nuevo. Desaparecer. Margarete, tu hijo tiene una razón de 4 millones de euros para verte muerta. Tu hija sabe lo de la póliza. El investigador confirmó que ella estaba presente cuando Stefan la solicitó. La habitación volvía a dar vueltas. Los dos están involucrados. Así parece. Me recosté en mi silla con la mente a 1000 por hora. Joachim, necesito que hagas algo por mí. Lo que sea. Necesito que organices una reunión familiar, todos nosotros. Aquí en tu oficina, mañana, si es posible. ¿Estás segura de que es prudente? Sonreí, sintiendo algo frío y duro cristalizándose en mi pecho. Oh, estoy muy segura. Es hora de que mis hijos aprendan que su madre está llena de sorpresas. La reunión familiar se fijó para las 14 horas del día siguiente. Pasé la mañana preparándome, no solo mentalmente, sino también en la práctica. Llamé a mi vecina Elena y le pedí que echara un ojo a mi casa. Transferí dinero de mi cuenta secreta a mi cuenta corriente. Hice preparativos de los que mis hijos no sabían nada. Y lo más importante, llamé al investigador privado que había mencionado el doctor Müller. Frau Weber, soy Daniel Richter. Trabajé para su difunto marido. Herr Richter, tengo entendido que ha estado supervisando las actividades de mis hijos. Entre otras cosas. Sí, señora. Su marido fue muy minucioso en sus instrucciones. Necesito saberlo todo. No solo la información financiera, sino todo lo que han hecho durante los últimos 6 meses. Lo que me contó durante la siguiente hora me heló la sangre. Stefan no solo había contratado un seguro de vida, había estado investigando mi estado de salud, mis medicamentos, e incluso había llamado a la consulta de mi médico fingiendo estar preocupado por mi competencia mental.
Ana había estado envenenando sutilmente a los amigos de la familia en mi contra, sugiriendo que me estaba volviendo confusa y paranoica, preparando el terreno para cuestionar mi capacidad de tomar decisiones. Juntos habían consultado con un abogado para que me declararan incompetente. Frau Weber, dijo Daniel con cautela, tengo que preguntarle algo. ¿Tiene pensado enfrentarse a ellos directamente? Sí. Le recomiendo encarecidamente que no lo haga. Si están tan desesperados como para considerar... Hizo una pausa. Si están tan desesperados como para tomar medidas extremas, enfrentarse a ellos podría acelerar sus planes. Herr Richter, mis hijos pueden ser codiciosos y manipuladores, pero no son asesinos. Señora, con todo respeto, hay gente con pólizas de seguro de vida de 2 millones de euros y deudas de 6 cifras que ha matado por menos. Sus palabras flotaban en el aire como el humo de una pira funeraria. ¿Me está sugiriendo que me esconda y espere a que no consigan declararme incompetente o algo peor? Le sugiero que deje que los profesionales se encarguen de esto. Tenemos pruebas suficientes para presentar cargos penales solo por el fraude al seguro. Pensé en las lágrimas de Stefan en mi cocina, en la lasaña de Ana y sus sonrisas preocupadas. ¿Había sido todo eso real? Herr Richter, agradezco su preocupación, pero llevo 64 años ocupándome de mis propios problemas. No voy a empezar a esconderme ahora. A las 14 en punto, entré en la sala de conferencias del Dr. Müller. Stefan, Claudia, Ana y Thomas ya estaban sentados alrededor de la mesa de caoba. Parecían incómodos, probablemente preguntándose por qué los habían convocado a la oficina de un abogado. Gracias a todos por venir, dije, tomando asiento a la cabecera de la mesa. Pensé que era hora de tener una conversación familiar sincera. El doctor Müller se sentó a mi lado con 3 gruesos expedientes delante de él. «Mamá», comenzó Ana, «¿de qué se trata?» Se trata de la verdad, Ana, algo de lo que no hemos tenido mucho últimamente en nuestra familia. Stefan se movió nerviosamente. Si se trata otra vez del testamento... Oh, se trata de mucho más que del testamento. Asentí al doctor Müller, que abrió el primer expediente. Stefan, ¿te gustaría explicar a todos por qué contrataste una póliza de seguro de vida por valor de 2 millones de euros a mi nombre? El silencio fue ensordecedor. Claudia se quedó pálida. Ana abrió la boca, atónita. Yo... ¿Qué? No sé de qué estás hablando. El doctor Müller deslizó los documentos del seguro por la mesa. Póliza número 7749-382. Fecha. Hace 3 meses. Beneficiario. Stefan Michael Weber. Stefan miró los papeles como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. Mamá, ¿puedo explicarlo? Por favor, hazlo. Explica por qué mi hijo necesita 2 millones de euros si yo muero accidentalmente. No es eso. Es solo que nos preocupaban los gastos del funeral, los impuestos sobre el patrimonio. ¿Impuestos sobre qué patrimonio, Stefan? Según tú, me gasto todo mi dinero en viajes frívolos. Ana recuperó la voz. Stefan, por favor, dime que no has hecho esto. Ana, tú sabías lo de la póliza, dije con calma. El señor Richter tiene fotos tuyas en la oficina de seguros con Stefan cuando la contrató. El rostro de Ana se descompuso. Mamá, no tenía que ser así. ¿Cómo tenía que ser? Estábamos desesperados. Tenemos muchas deudas y pensamos,
Pensamos que si te pasaba algo de forma natural, repetí, pero la póliza paga el doble por accidentes. La habitación estaba tan silenciosa que se podía oír caer un alfiler. ¿Quieres saber lo que es realmente interesante? Continué. La póliza exige que los beneficiarios sean responsables del cuidado de la persona asegurada, lo que explica por qué estabais tan ansiosos por declararme incompetente. Thomas, que había permanecido en silencio hasta ese momento, tomó la palabra. Margarete, seguro que no crees que te haríamos daño. Miré alrededor de la mesa a estas personas a las que había criado, amado, apoyado y en las que había confiado. Thomas, hace una semana habría dicho que no. ¿Hoy? Sinceramente no lo sé. Claudia empezó a llorar. Esto es una locura. Somos una familia. ¿Lo somos? Pregunté. Porque la familia no trama la muerte de los demás para cobrar el dinero del seguro. Stefan bajó los hombros, derrotado. Mamá, nunca te haríamos daño. Nunca. La póliza era solo un seguro, por si acaso pasaba algo de forma natural. ¿Un seguro para quién, Stefan? ¿Para ti o para mí? Dejé que reflexionaran sobre esa pregunta durante un momento antes de continuar. Pero esto es lo que realmente tenéis que saber. Todo lo que creéis saber sobre esta situación es erróneo. El doctor Müller abrió el segundo expediente. Tu madre no es la viuda vulnerable que creías que era. ¿Qué quiere decir? Preguntó Ana. Quiero decir que tu padre dejó a tu madre mucho más rica de lo que ninguno de vosotros imaginaba. La herencia por la que habéis estado peleando es solo una fracción de lo que realmente tiene. Observé sus caras mientras el doctor Müller les explicaba las cuentas ocultas, las cuidadosas inversiones, la red de seguridad que Klaus había creado. 3,2 millones de euros, dijo finalmente el doctor Müller, además de la casa, las inversiones que conocéis y otros activos diversos. El rostro de Stefan pasó por varios cambios de color. ¿Has tenido más de 3 millones de euros todo este tiempo? Tu padre se aseguró de que nunca dependiera de nadie, incluidos mis hijos. ¿Pero por qué ocultarlo?, preguntó Ana. ¿Por qué dejarnos creer que vivías con unos ingresos fijos? Porque, dije, levantándome y acercándome a la ventana, vuestro padre sospechaba que esto podría pasar. Quería ver cómo os comportaríais si pensabais que necesitaba vuestra ayuda, frente a cómo os comportaríais si pensabais que tenía dinero al que no podíais acceder. Claudia habló en voz baja. Y suspendimos la prueba. De forma espectacular. Stefan se llevó las manos a la cabeza. Así que el testamento que nos deja fuera solo cubre los activos que conocíais, el dinero que podría haber sido vuestro si me hubierais mostrado amor en lugar de codicia. Thomas se inclinó hacia adelante. ¿Y el dinero oculto? Me volví hacia ellos. ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? Y ahí estaba, incluso ahora, aún sabiendo todo lo que se había revelado, Thomas seguía pensando en el dinero. Va a donde yo decida que vaya, y ahora mismo creo que va a ir a personas que me ven como algo más que un signo de euro. Ana empezó a llorar con más fuerza. Mamá, por favor, podemos arreglar esto, podemos ser mejores. Podéis, porque ahora mismo, incluso después de saber que vuestro hermano contrató un seguro de vida sobre mí, la primera pregunta de vuestro marido fue sobre el dinero. El silencio se prolongó incómodo y largo. Finalmente Stefan levantó la vista. Mamá, ¿qué quieres de nosotros?
quiero que os marchéis. ¿Marcharnos? Marcharos de esta oficina, marcharos de mi vida, dejadme en paz. ¿Todos? ¿Para siempre?, susurró Ana. Consideré la pregunta. Estas personas habían conspirado para que me declararan incompetente, habían contratado pólizas de seguro apostando por mi muerte y habían manipulado todas las interacciones que habíamos tenido durante meses, pero seguían siendo mis hijos. Pregúntame dentro de 5 años, dije finalmente. Si podéis pasar 5 años sin contactar conmigo por dinero, herencias o cualquier cosa relacionada con mis bienes, tal vez podamos volver a intentarlo. Stefan se levantó lentamente. ¿Y si no podemos? Entonces tendrás la respuesta si alguna vez me quisisteis de verdad. Claudia seguía llorando. Margarete, por favor, no hagas esto. Yo no estoy haciendo nada, Claudia. Vosotros lo habéis hecho todo. Solo estoy respondiendo a lo que me habéis demostrado que son vuestras prioridades. Mientras recogían sus cosas y se preparaban para marcharse, Ana se volvió una vez más. Mamá, por si sirve de algo, te quiero. Sé que ahora no lo crees, pero es verdad. Ana, si me quieres, demuéstralo. Demuéstralo no contactándome por dinero, no preguntándome por mi testamento, no comprobando mis finanzas. Demuéstralo dejándome vivir mi vida en paz sin tener que preguntarme si mis propios hijos están conspirando contra mí. Después de que se marcharan, el doctor Müller y yo nos sentamos en la sala de conferencias vacía. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Más ligera, respondí, sorprendiéndome a mí misma. Por primera vez en meses me siento completamente libre. ¿Y la póliza de seguro? Cancélela. Voy a eliminar su interés asegurable sacándolos de mi vida. El doctor Müller tomó notas en su expediente. ¿Qué hay de los cargos penales que mencionó Daniel Richter? Lo pensé. Pensé en que mi hijo podría ir a la cárcel por fraude de seguros, en que mi hija podría ser acusada de complicidad. No habrá cargos, dije finalmente. Ya no forman parte de mi vida. Eso es castigo suficiente. Pero me equivoqué, porque la verdadera revelación aún estaba por llegar. 3 meses después, estaba viviendo mi mejor vida. Había reservado el viaje a Irlanda que siempre había querido hacer. Me había apuntado a clases de cocina italiana. Había empezado a hacer voluntariado en el refugio de animales local. Mi teléfono no sonaba con llamadas manipuladoras para ver cómo estaba. Nadie venía a visitarme para evaluar mi competencia. Dormía mejor que en años.